Si me acompañas a Marcos capítulo 9, vamos a estar estudiando de los versos 2 al verso 13 y vamos a leer desde el verso 1 para recordar en qué nos quedamos. Dice versículo 1, y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender tu palabra como es, Señor, no a nuestra propia interpretación, sino que dejemos que tu palabra se interprete a sí misma, Señor. Ayúdanos, libra nuestras mentes de cualquier estorbo y ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás aquí, hoy veo tres opciones. No viniste la semana pasada, veniste la semana pasada y escuchaste el mensaje, pero te entró y te salió, o la tercera que sea, espero sea esa, sobreviviste al mensaje de la semana pasada. O sea, es decir, escuchaste los términos y condiciones y dijiste, le entro, ¿no? Entonces, algo que veíamos es Jesús para un alto y dice, ok, tengo mucha gente siguiéndome, vamos a ver si está siguiéndome por las razones correctas, ¿no? Y planta bien claro, o sea, Jesús no quiere que le sigas bajo engaños, no pone letras chiquitas, dice, o sea, así en grande, carga tu cruz y sígueme. ¿Le entras? Bienvenido. Ahora, tú dices, pues está caro el precio, ¿no? O sea, renuncia a tu vida, deja que yo la maneje. La verdad es que Jesús no quiere quitarnos nada que nos haga bien. Pero todavía después de que nos quiere quitar lo que nos está haciendo daño, lo que nos está estorbando, aparte de eso, tiene otra recompensa y es lo que vamos a ver ahora. Este versículo que nos saltamos la semana pasada, me es muy complicado. En general el tema de la transfiguración me es muy complicado. Siempre me ha costado mucho trabajo entenderlo. Y de entrada este versículo dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que hayan venido con poder. Entonces lo leo así de largo y mi primera interpretación es, algunos de los que están ahí escuchando no se van a morir antes de que venga el reino del Mesías. Es decir, todo, ahora sí, fin del pecado, fin de la tierra, todos los hechos de Apocalipsis. Ajá, y esa es mi interpretación. Y seguramente fue la interpretación de los discípulos. ¿Sí? Vamos a leer ahorita unos versículos que nos dan a entender precisamente que ellos entendían exactamente lo mismo que yo estoy entendiendo. Pero leía por ahí el pastor Chuck, me gustaba cómo lo explicaba, decía, si mi interpretación contradice lo que dice la Biblia no está mal. ¿Quién está mal? Mi interpretación. Entonces, vemos que los que estaban ahí evidentemente ya no están aquí hoy y no ha venido Jesús por segunda vez. Entonces, quiere decir que esa interpretación primera mía está mal. Ahora, si yo leo el versículo así solito, es fácil que llegue a esa conclusión. Si leo todo el contexto, vamos a ver que hay una interpretación más probable. Vamos al versículo 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaba hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado. Oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Ahora, todo este hecho de la transfiguración.
Primera decía el grupo de la mañana, yo leo Transfiguración y no me asombra. Y dicen que ellos están aterrados. Entonces, partamos de una idea. Mi mente está súper contaminada por Hollywood. Entonces, pues no me asombra. Primera, porque no sé ni qué es transfiguración. Entonces, en el original, transfiguración viene del mismo origen que nuestra palabra metamorfosis. ¿Sí? Es la misma palabra, es el mismo origen. Y lo que quiere decir no es tipo Kafka, así, se convirtió en una cucaracha o cambió de... Quiere decir que cambió de forma, de figura, de apariencia, ¿no? Entonces, en ese momento lo que pasó es que Jesús cambió de forma, ¿no? Y entonces quedé peor. O sea, no hallo lo sorprendente en esto. O sea, Jesús resucitó gente, Jesús alimentó a una multitud, pero aquí no veo lo asombroso. O sea, dices, pues cambió de forma. Repito, mi mente contaminada por Hollywood me ha hecho perder la capacidad de asombro, ¿sí? Pero vamos a entender las cosas desde el punto de vista de los apóstoles. Primera, nos está diciendo que les prometió que algunos de ellos, de los que estuvieron presentes cuando leyó la carta de requisitos para seguirlo, les dijo, algunos de ustedes no van a morir antes de ver el reino, la gloria de Dios, ¿no? Y entonces, algunos de ellos, muy pocos, ven este evento. Entonces, eso me explica el primer versículo, ¿sí? Ellos ven una probadita de lo que va a venir. Ellos no ven en vida todo el reino de Dios instaurado, pero tienen esta prueba. Todavía más. En este grupo de 3 personas está el apóstol Juan, ¿sí? Que después tiene la visión del Apocalipsis y ve todo el reino de Dios cómo va a ser. No le toca vivirlo, ¿sí? Porque es algo que todavía no estamos viviendo nosotros, pero tiene esa probada y tiene esa muestra de lo que va a ser el reino de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Es una muestra para animarlos, para darles confianza, para que sepan realmente lo que está pasando. Ahora, ¿lo entendieron? No. ¿Lo entiendo yo ahora? Seguramente no. Ellos lo entendieron en algún momento, entonces tengamos fe en que en algún momento lo vamos a entender también, ¿no? Ahora, si ves el relato paralelo de estos hechos, esto lo encuentras en Mateo, del capítulo 16, verso 28 al capítulo 17, verso 13. No vayas ahí, no los vamos a leer ahorita, lo puedes leer después en tu casa. Y en Lucas 9, 27 al 36 es donde encuentras la misma historia relatada con otros detalles, con otros trasfondos. Entonces ahí vas a poder encontrar que desde el momento en que, primero vas a encontrar que los discípulos estaban durmiendo. Se les daba esto, o sea, acompáñenme a orar. Me voy a dormir, ¿no? Y ya cuando viene la acción, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, eso pasó en Getsemaní, eso pasa aquí. Cuando ellos despiertan, es que entonces se encuentran con que Jesús ya no era el Jesús que estaban acostumbrados a ver, ya se había transfigurado, ¿sí? Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de esa transfiguración. Segunda, te encuentras, o sea, tú estás durmiendo, estás aquí en el sueño y de repente llegas y encuentras esta transfiguración. ¿Cuál es lo lógico que pase? Pues se despiertan todos aterrados. O sea, ¿qué onda? Yo me dormí, estaba con Jesús y ahora, ¿qué onda? No sé ni quién está ahí enfrente, ¿no? Entonces están aterrados desde ese momento. Ahora, vamos a entender algo primero. Cuando nos explica la Biblia la transfiguración, dice que Jesús se tornó de un luminoso increíble, ¿no? Y entonces tú dices, pues eso que tiene de increíble. Hollywood me pone muchas veces así de Jesús con la luz y... Bueno, vamos a Isaías, capítulo 53. Libro grande en el Antiguo Testamento. Si estás por Jeremías, regrésate un poquito más. Si ya llegaste a Reyes o tienes tu separador en Reyes, adelántate un poco. Y en Isaías capítulo 53, versos 1 y 2, Isaías está haciendo esta profecía del Mesías, el Mesías que va a sufrir.
y nos dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Isaías? Dice, nació entre ustedes, lo vieron crecer entre ustedes, pero no se ve para nada especial. O sea, no es esta imagen de postal de, el bebé Jesús en un pesebre, con un halo en la cabeza, con un resplandeciente. No, o sea, es un niño que tú dices y dices, no, pues se parece a María, pero pues ya, ¿no? Se parece a la mamá. No puedes decir que se parece a Jesús porque Jesús no aportó ningún gen. Perdón, a José. ¿Sí? No es una descripción como la que la Biblia nos hace, por ejemplo, de un David que dice que es de hermoso parecer. No nos está describiendo a un Saúl que dice altote, fornido, en donde quiera volteabas a ver y dices, ahí está Saúl porque sobresalía de todos. Esta no es la descripción de Jesús. Dice, Jesús pasas, lo ves y ni te enteras que está ahí, ¿no? Cuando van a arrestar a Jesús, este Jesús que ha estado armando alboroto por todos lados, que ya es insoportable para todos los religiosos, dicen, o sea, pues sí, ya llegué donde está el grupo donde está Jesús, pero necesito que me digas quién es, porque pues no es como que el que se le ve la unción, el que está brillando por todos lados. No, no es ese Jesús. Judas tiene que llegar y darle un beso para poder identificar quién es Jesús dentro de la bola de todos los que están ahí, ¿no? Entonces, no tiene nada de especial, es lo que nos dice Isaías. Y entonces, entendiendo eso, podemos entender, los apóstoles están acostumbrados a ver a un hombre que se ha dedicado a ser carpintero, que de repente está predicando y que pasa como alguno de los profetas. Es un hombre que ha hecho milagros, sí, que ha levantado muertos. Estos hombres son los que vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo. Estos hombres los han visto que alimenta multitudes. No quiero sonar irrespetuoso, pero esto ya ha pasado en el Antiguo Testamento. O sea, no es algo que no se haya visto antes. No es algo que veamos todos los días, pero es algo que los discípulos dicen, sí, o sea, eso lo han hecho otros profetas. Y por eso cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que son? Pues algunos de los profetas antiguos, o sea, de los que tenían buena madera, de los que sí hacían milagros, de los que sí tenían el poder de Dios, pero hasta ahí. Y los discípulos dicen, bueno, estoy ante el Mesías, pero no terminan de entender qué significa ser el Mesías. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, viendo esto, si tú me dices, alguien que pasa totalmente desapercibido, de repente muestra toda, o más bien un destello de la gloria de Dios, de cómo es en realidad, ok, entonces ahora sí es sorprendente. ¿Sí? Me dormí y era un hombre que pasaba como cualquiera y ahora me despierto y ahora sí tiene la apariencia gloriosa. Ahora sí, no hay duda, es un Dios, ¿no? Ahora sí tiene esta imagen que me imagino con resplandeciente, que cegadora, que no me permite ver. Ahora, vamos a ver algunas descripciones de esto y reacciones de algunas personas al observar esta apariencia. En Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 18, el último libro de la Biblia. Fíjate, yo no diría, bueno, ya que te pasó una vez te acostumbras y ya, ¿no? Ya no te sorprende. Bueno, Juan que estuvo en esa transfiguración y Juan que está teniendo esta visión, nos dice en Apocalipsis 1, versos 12 en adelante, dice, entonces, es Juan describiendo esto, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre,
es decir, vio a Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido. O sea, no es que está viendo una estatua, o sea, imagínate el brillo que tiene, que dice, tiene este brillo como si fueran de metal, ¿no? Cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Dices, él ya estuvo en la transfiguración, ya vio una probadita, lo vuelve a ver y otra vez al suelo. No puede sostenerlo, ¿no? Y te digo, nosotros estamos acostumbrados a los efectos especiales, ¿no? Ellos no. Ellos no han visto ninguna de las películas de Hollywood que nosotros hemos visto. Entonces, y aún en esto, o sea, estos no son efectos especiales, lo está viendo en realidad. Ahora, en Daniel, capítulo 3, vemos esta historia de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor le pide manda a construir una estatua y decreta que todo el mundo tiene que, cuando pase la estatua, inclinarse, y entonces de los exiliados de Israel, dicen, no nos vamos a inclinar ante la estatua. Y entonces Nabucodonosor los manda a apresar y los tiene delante de sí y dice, bueno, tienen un último chance, o sea, arrepiéntanse de esto, inclínense ante la estatua y entonces adoren a la estatua y les vamos a perdonar la vida. Y entonces los arroja al horno de fuego y entonces empieza él a ver 3 figuras en el horno de fuego, más una más. Y entonces les dice a su ejército, o sea, a ver, espérame, ¿cuántos aventamos? Pues 3. ¿Y cuántos ves? Pues 4. No salen las matemáticas, pues tenían que quemarse, no reproducirse. Y lo increíble es este hombre desalmado, este hombre acostumbrado, o sea, ya tienes el horno calientito, bueno, pues entonces súbele la flama para que... Y todavía se acercan los soldados y los soldados que están echándole fuego, leña al fuego, los consume el fuego de tan fuerte que es, ¿no? Este hombre acostumbrado a hacer estas barbaridades se espanta. Se espanta cuando ve a un tercero. Ahora ahí tienes 2 posibles interpretaciones. Dices, bueno, la figura que apareció puede ser un ángel que vino a rescatarlos, a acompañarlos. Ajá. Si fuera un ángel, entonces imagínate, o sea, con un ángel se espantó. Puedes tener otra interpretación, que es la mía, que es una epifanía de Jesús viniendo en ese momento a acompañarlos. Y entonces dices, bueno, está viendo una muestra de la gloria. Y dice, Nabucodonosor dice, se parece al Hijo de los Dioses, ¿no? Y entonces, igual, cae en terror, ¿no? Entonces dices, bueno, esa es la reacción de un hombre que es pagano, que no tiene respeto por Dios y pues se encuentra con Dios. Ok, vamos a ver cómo reacciona alguien más espiritual. Éxodo, capítulo 20. En Éxodo, capítulo 20, el pueblo de Israel que vio las plagas de Egipto, que vio cómo se abrió el mar rojo, o sea, están acostumbrados a ver el poder de Dios, ¿no? Están guiados por una columna de fuego, por la nube, están acostumbrados a esto, ¿no? O sea, así han vivido en el desierto. Y cuando Dios les entrega los 10 mandamientos, tenemos en Éxodo 20, versículos 18 al 21. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia.
Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, y para que su temor permanezca en ustedes, y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. O sea, la presencia de Dios es tan fuerte que el pueblo de Dios, el que ha sido guiado, el que vio el mar rojo, dice: así de lejitos estoy bien. Y nosotros en nuestras oraciones decimos: Diosito, ayúdame. No conocemos al Dios de la Biblia. No hemos estado en la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando decimos esto, Diosito, o sea, el Dios pequeñito, el Dios, no, es porque no hemos visto ese destello de gloria que nos hace caer al suelo, que nos asusta, que nos aterra, ¿no? Ahora, dices, bueno, es que el pueblo, los israelitas, así como que no eran lo más espiritual. Ok, está bien, vamos a subirle la vara. Ezequiel. Vamos a ver a alguien más espiritual. Profeta de Dios, Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1, quiero aclararte que Ezequiel, lo que leímos ahorita de los israelitas fue en vivo y a todo color. Ezequiel no es en vivo y a todo color, es una visión que él tuvo. Llega un momento en el que Dios dice: ya no voy a hablar directamente a ustedes, sino solo por visiones. Entonces Ezequiel ya pertenece a esta generación que ya no habla directamente con Dios, sino a través de visiones. Entonces lo que le está pasando a Ezequiel es solo una visión. Ezequiel 1, 26 al 28. Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Entonces observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo como metal refulgente, que lucía como fuego dentro de ella en derredor. Y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor, como el aspecto del arco iris que se aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. ¿Cuál es la reacción de Ezequiel al ver la presencia de Dios? Caer rostro en tierra. Y si sigues leyendo, puedes hacerlo después, te vas a ver que Ezequiel dice, o sea, no me pude levantar. Tuvo que venir el Espíritu Santo, llenarme el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que me fortaleció para levantarme. Si no, me quedaba en el suelo. Esa es la presencia de Dios. Y eso es lo que están viendo los discípulos en el monte de la transfiguración. Entonces, antes, un hombre común y corriente, ¿sí?, imperceptible. Después están teniendo una visión de esto, ¿sí?, de la presencia de Dios. Hechos 9, Hechos capítulo 9, versos 1 al 9. Tenemos a este hombre Saulo de Tarso, que está buscando a los cristianos para apresarlos, para llevarlos arrestados por seguir a Jesús. Y dice, Saulo, respirando, fíjate la descripción de la Biblia de Saulo, no es una blanca palomita. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, así es como llamaban a los cristianos, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaban, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora Jesús se aparece a Pablo y tenemos otra confirmación de esta generación que va a ver la gloria de Dios. Pablo es de la misma generación y está viendo la gloria de Dios. Pero esta presencia de Dios hace que Saulo, que dije, o sea, no es así como que el estudioso que estaba todo día, o sea, no era así como yo con lentes y todo día ratón de biblioteca, no, o sea, dice, respirando amenazas de muerte. O sea, era de cuidado Pablo, ¿no? Y este hombre cae del caballo, cae aterrado, pierde la vista de la luz tan brillante que ve. Y entonces este evento es tan grande que a partir de aquí él ya no es Saulo sino Pablo y se convierte en uno de los grandes predicadores y evangelistas que conocemos, ¿no? Esa es la presencia que ellos están viendo. Entonces esto nos debe de ayudar a entender lo que estamos viendo en Marcos, ¿no? O sea, este es el impacto que tiene la transfiguración. Ahora tú dices, pues ¿por qué no se me aparece así la luz brillante? Y ya, pues ahora sí creo. Bueno, iban Pablo y otros hombres, y el único que se convirtió fue Pablo. Los otros igual se asustaron, igual salieron aterrados, pero eso no cambió su forma de vivir, ¿sí? Entonces, el que veas la presencia de Dios en esta magnitud no es garantía de que te vas a convertir. Ahora, regresando a Marcos, dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces, igual, aquí si ves los versos paralelos en los otros evangelios, te vas a dar cuenta que ahí describen de qué están hablando, por si te da curiosidad. ¿Qué estaban diciendo? Bueno, estaban hablando sobre la futura muerte de Jesús, ¿no? Nos explican los otros evangelios. Ahora, ¿qué significa que se le aparezca Elías y Moisés? Elías, ves en los evangelios que Jesús hace referencia continuamente a Moisés y los profetas, o la ley y los profetas. Tienen la ley y los profetas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay conocido? ¿Cuál es la Biblia que tiene el pueblo hasta este momento? La ley y los profetas. La ley representada por Moisés, que recibe la ley y les transfiere la ley al pueblo, y los profetas representados por Elías, ¿sí? Los dos hombres que tuvieron una intimidad con Dios. Moisés hablaba directamente con Dios a través de, el primer encuentro es el que tiene con la zarza, pero él subía al monte Sinaí, lo que leímos ahorita, o sea, que hable Dios contigo y tú nos pasas el mensaje. O sea, esa cercanía tenía Dios con Moisés. Elías, este hombre que es arrebatado, que no muere, es llevado en el carro de fuego, este hombre que en el desierto, en su momento de desesperación, de depresión, tiene este encuentro con un terremoto, con estos estruendosos, y que al final dice, pasa un susurro, un soplido ligero, y entonces ahí escucho la voz de Dios. Ya no ve directamente la presencia de Dios, pero tiene este momento de comunión con Dios que le da fuerza para seguir en su ministerio. Entonces, aquí nos vienen a representar a la ley y a los profetas. Y lo más increíble es lo que pasa después. Dice, vamos a ver más adelante, pero dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí.
hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Alguna vez has dicho esto? Qué bueno que me eligió Dios, si no, ¿a quién podría poner a hacer todas estas cosas? Qué bueno que tiene Dios en su equipo, porque si no, ¿qué haría sin mí? Qué bueno que me trajiste aquí, si no, pues, ¿quién te construía eso? Ahora, lees el versículo 6, me gusta porque este es un chiste local, ¿no? No lo entendemos. Dice, porque él no sabía qué decir, pues estaba aterrado. Y ya cuando dice, Pedro otra vez la regó, no sabemos ni qué está diciendo, pero como abajo dice que dijo una tontería, dijo una tontería, ¿no? Fíjate bien, vamos a entender esto desde, repito, desde la perspectiva de los apóstoles. Nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, ¿qué es el hecho que estamos esperando ansiosos? La venida de Cristo. ¿Y cómo se va a manifestar esto? A través del arrebato, a través del rapto, ¿no? Entonces, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. Ahí Pablo nos da... ¿Has escuchado alguna fecha de cuándo es el rapto? Si la escuchas, no le hagas caso, no viene en la Biblia dónde. Pero sí tenemos una pista de cómo vamos a saber que está pasando el rapto. Dice 1 de Corintios 15, 51 al 52. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que suene la trompeta y vámonos. Desde los tiempos de que Jesús resucitó para acá, todos estamos esperando ser la última generación que viva esto. O sea, que suene la trompeta y nos vamos a casa, ¿no? Y entonces dice aquí que vamos a tener esta transformación que tuvo Jesús, dejar el cuerpo de carne, dejar nuestra carne y entonces tener un cuerpo incorruptible. Ahora sí, adiós pecado y todo eso. Esto es lo que va a pasar, ¿sí? en el rapto. Entonces, es lo que estamos esperando. Entonces, de repente oyes una trompeta y dices, ya nos va. No, era el camión de la basura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están esperando los discípulos? Entendiendo que nosotros estamos esperando que suene la trompeta para irnos, los discípulos están esperando que llegue el Mesías para poner el reino de Dios. Y entonces, no es la primera vez que dicen los discípulos, ya, ahora sí, ya viene la buena. O sea, ya estuvo bien de estar alimentando a muchedumbres, no, o sea, ya, fuera los romanos, vámonos, a arrasar y otra vez Israel poderoso. ¿Sí? Si ves Lucas 19:11, nos dice, estaban ellos oyendo estas cosas. Jesús continuó diciendo una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. O sea, durante el ministerio de Jesús, o sea, ellos ya están así de, pues sí, es el Mesías, ¿qué onda ya? O sea, quiero acción, ¿no? ¿Dónde vienen todas esas cosas que hemos leído en el Antiguo Testamento? Todo eso que nos han dicho los fariseos, los escribas, viene el Mesías y se acabó el sufrir. Entonces, ellos ya están. Entonces, ahora imagínate, dicen, bueno, parecía un profeta, pero no, o sea, ya vi que es Dios. Ya, o sea, se apareció en toda su gloria, ahora sí es el momento. Ya sonó la trompeta, ya nos vamos. ¿Sí? Y entonces, fíjate, o sea, escuchas trompeta y tú qué dices, bueno, pues como nos vamos a subir, levanto las manos para irme con las manos levantaditas, ¿no? O no, pues yo me voy a dejar caer para ver si con todo y que me dejo caer me levanta, ¿no? O sea, ¿estás preparado para eso? Aparte de lo espiritual, emocionalmente, ¿estás preparado para ser arrebatado?
Tampoco Pedro lo estaba. Pero igual que nosotros, Pedro leía su Biblia. Y fíjate lo que dice en Zacarías. Zacarías capítulo 14. Versos 16 al 19. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dios dejó una serie de celebraciones que tenían que cumplir el pueblo de Israel. Esto lo puedes encontrar en Levítico, estúdialo para que cuando lo tengamos que hacer sepas de qué se trata. Una de estas festividades es la fiesta de los tabernáculos y era para conmemorar la salida de Egipto, ¿sí? Era para recordar que ellos estuvieron vagando por el desierto y que no tenían en dónde vivir, o sea, nunca llegaron y construyeron casas, estuvieron viviendo en tiendas. Entonces, para recordar esto, tenían que construir enramadas, tabernáculos, ¿sí? Chocitas así, donde ellos vivían ahí durante la fiesta y de esta forma recordaban el vagar por el desierto, ¿no? Entonces, si no sabes de qué se trata, dice aquí que todas las naciones, aquí ya no va a importar si somos judíos o no, todos vamos a ir a celebrar. Entonces, para que cuando llegue la fiesta de los tabernáculos, pues sepamos qué hacer, leamos Levítico para ver de qué se trata. Entonces, seguro esto viene a la memoria de Pedro y dice, ahora sí, vamos a celebrar toda la fiesta de los tabernáculos. Qué bueno que estoy aquí para construirle su tabernáculo a Jesús, ¿no? Por eso viene con esto, ¿no? Y el comentario de Dios es, no sabes de lo que hablas, ¿no? No entiendes lo que está pasando. Entonces por eso dice, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados, ¿no? Dice el versículo 7, entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Ahora, en Éxodo puedes ver cómo había una nube densa que acompañaba al pueblo, y entonces cuando esa nube estaba sobre el campamento y caía sobre el tabernáculo, sobre donde tenían la tienda de reunión sagrada, entonces ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Se llama el Shekinah. Entonces, de nuevo, o sea, viene esta nube densa que los rodea, o sea, seguro para los discípulos tiene este significado. O sea, la presencia de Dios está aquí. Y entonces oyen la voz que dice, este es mi hijo amado, a él escúchalo. Y bueno, aquí nos dice que ya después ya no estaba más que Jesús, ¿no? Desaparece Moisés, desaparece Elías. ¿Y esto qué quiere decir? Ya no necesitas vivir bajo la ley, ya no necesitas vivir bajo lo que dijeron los profetas. Escucha, mi hijo, te va a decir lo mismo, no va a anular lo que ellos dijeron, te va a decir lo mismo, pero ya no tienes que vivir bajo los estándares de la ley. Ya demostraste durante muchos siglos que no lo puedes hacer. Ya te di muchas oportunidades para que lo hagas y no lo has logrado hacer. Un último chance. Acércate a mi gracia. Vive bajo mi gracia. Mi hijo va a cumplir todo lo que tú no puedes cumplir y te va a regalar a ti la salvación. Escúchalo a él, ¿no? Y entonces ellos tienen la misma reacción que vimos en los demás. Aquí no se nos da el detalle, pero de nuevo lees los relatos paralelos y nos dice que Jesús tiene que venir y levantarlos así de tranquilos, no pasa nada, estamos bien, ¿no? Y Jesús es el que los ayuda a levantarse.
Y entonces es cuando se dan cuenta que está Jesús solo, ¿no? Y ellos ya escucharon a esta voz diciéndoles, aquí está mi hijo amado. O sea, olvídate de la ley de Moisés, olvídate de los profetas. Él te va a decir de lo que se trata esto. Él te va a explicar todo lo que no has entendido en tanto tiempo, ¿no? Y esto es hermoso porque decía, si tú sobreviviste al sermón de la semana pasada, si deciste, o sea, sí le entro, aquí está nuestra recompensa, ¿sí? O sea, no es de balde. Te decía, aparte de que Dios nos va a quitar todo lo que nos estorba, todo lo que nos hace daño, que nosotros muchas veces atesoramos y decimos, no, yo quiero aquí mi cochinero, mi porquería, me gusta tenerlo cerca, me hace sentir calientito, ¿no? Dios dice, no, yo te voy a quitar eso y te voy a dar algo mejor, te voy a dar mi presencia. ¿Te fijas? La muestra no es así de la ciudad construida de oro, no es las coronas que vamos a tener, que sí, son recompensas que vamos a tener, son cosas que va a haber, sí, pero la muestra, el spot así de, este es el comercial de lo que te ofrezco, es la presencia de Dios. Y eso es lo que hace que valga la pena el despojarme de mi vida, el renunciar a mi vida, el dejar de querer mi vida y dejársela a Dios. Eso es lo que hace que valgan la pena los términos y condiciones, que de por sí son buenos. Dice, o sea, aparte de que te voy a quitar eso, te voy a dar mi presencia. Y si te parece que no es suficiente, piensa que esto, cuando lo logran entender los discípulos, es lo que hace que cambien su vida. Es lo que hace que cambien de estar viviendo para sí, para que no les importe morir. Es lo que cambia de decir, yo voy a dar mi vida por ti, como dijo Pedro, y a la hora del arresto salen corriendo. Y entonces después tienes a un Pedro, ya fortalecido en esto, ya con el Espíritu Santo, que no le importa morir. Y termina muriendo y termina dando la vida por Jesús. Y lo mismo con el resto de los discípulos. Entonces, este momento es la muestra para que los discípulos puedan adelante seguir. Ahora, si no lo entendiste, repito, no te preocupes, tampoco ellos lo entendieron. No vamos a ir entendiendo. Dios nos va a dar ir dando revelación. Ahora, algo importante aquí que me salté. Ves a 3 discípulos y dices, ¿y los otros? Tomás, pues él le gustaba ver, ¿por qué no lo llevó para que viera? ¿No? Mateo, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué los dejó fuera? No sé. No nos dice por qué escogió a estos 3. Y no te puedo decir que exactamente sea esta razón. Pero yo pienso, ¿cuántos de aquí, no es para que levanten la mano, cuántos de aquí tienen una Biblia propia? Que sea mi Biblia. Porque se las regalaron, porque la compraron, por lo que sea, pero que sea mi Biblia. Los que tienen una Biblia propia están un pasito más cerca de Jesús. Ahora, ¿cuántos de los que tenemos una Biblia, todavía aparte de tener una Biblia, la leemos? No, bueno, eso ya es mucho pedir, ¿no? Bueno, los que leen su Biblia están un pasito todavía más cerca de Jesús. Bueno, yo sí leo mi Biblia todos los días. Bueno, ¿y cuántos leen su Biblia y oran para responderle a Dios en lo que les está hablando? Entonces, los que hacen eso están todavía un pasito más cerca de Jesús. O a lo mejor estamos como los israelitas, que te hable Dios a ti y tú háblame a mí. Pero yo no me acerco a Dios. Yo así de lejitos. Está bien, no pasa nada. E igual entraron a la tierra prometida. Pero Moisés pudo estar cerca de Dios. Entonces, Dios no tiene favoritos, Dios no dice, tú me caes bien, tú sí, vente. No, o sea, ¿quién elige estar cerca de Jesús? ¿Sí? ¿Qué tan cerca quiero estar de Dios? ¿Qué tan cerca quiero estar de Jesús?
Claro, entre más cerca esté de Jesús voy a tener mayor oportunidad de presenciar estas cosas, de ver su gloria en acción. ¿Sí? Si no estoy cerca de Jesús, no tiene que ver con salvación, pero me voy a perder de muchas cosas que Dios tiene preparadas para mí. No por ser favorito, no por ser, no, o sea, es porque yo decido qué tanto quiero estar cerca o lejos de Jesús. ¿Sí? Ahora, después de todo esto, como dije, no entendieron. Versículo 9. Cuando bajan del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos, y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito en el que el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. De nuevo, si lees el pasaje paralelo, te describe que ellos entienden que está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Ahora, me gusta esta parte porque es Jesús enseñándonos a estudiar las Escrituras. O sea, no hay mejor maestro para enseñarnos las Escrituras y cómo estudiar las Escrituras que Jesús. Dice, ok, hicieron su chamba, leyeron la Biblia, pero no la leyeron completa. ¿No? Dice, sí, o sea, sí, es cierto, Elías tiene que venir primero. Primera, error de interpretación. O sea, ellos estaban esperando físicamente a Elías. Entonces no sé dónde guardaron un retrato que no encontraban a Elías, ¿no? Pero estaban esperando físicamente a Elías, ¿no? Ahora, si lees Lucas, vas a ver Lucas 1:17 que ahí nos describe que en realidad lo que quiere decir es que Juan el Bautista cumplió el ministerio con el espíritu de Elías, o sea, actuando como Elías actuaba, no físicamente un Elías que había de regresar. Entonces, ahí nos da esa lección, dice, o sea, estás leyendo incompletas las Escrituras. ¿Y por qué estás leyendo incompletas las Escrituras? Dice, porque también las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado. Dice, o sea, tú estás pensando que porque ya viste la transfiguración ya viene el reino, ya está pasando ahorita, pero te falta leer esta parte que dice, antes de que pase eso, el Mesías tiene que sufrir. Eso todavía viene adelante. Entonces, lección para nosotros, está bien que leamos la Biblia, hay que leerla completa. No nos quedemos con un versículo. Tenemos que leer todo para poder entender. No es que el Nuevo Testamento es más fácil de entender. Seguramente sí, pero también nos hace falta el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esta es una lección de Jesús enseñándonos. La otra lección, me gusta. Dice el versículo 10, y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Si nos vamos al original, vamos a encontrar que resucitar de los muertos significa resucitar de los muertos, ¿no? Pero están discutiendo ellos así, ¿qué quiere decir resucitar de los muertos? O sea, ¿cómo que resucitar de los muertos? Simple. La Biblia dice lo que quiere decir. No, pero es que debe de haber un significado espiritual y la Biblia dice lo que quiere decir. Entonces, cuando estemos leyendo nuestras Biblias, antes de buscar un significado más profundo, más espiritual, no te unas en yugo desigual. No, pero a ver, vamos a ver qué quiere decir en el original unir. ¿Y qué quiere decir en el original yugo desigual? No te unas en yugo desigual. Eso quiere decir. ¿Sí? No respondas mal por mal. Pon la mejilla.
No, bueno, es que en el original quiere decir que si alguien te hace mal por la causa de Jesús, no, ahí dice, no respondas mal por mal. Que lo cumplamos es otra cosa, pero el problema muchas veces no es que no entendamos lo que dice la Biblia, es que no cabe en nuestra idea de lo que tiene que ser. Y esto es lo que les pasó a ellos. O sea, está bien, resucitar de los muertos quiere decir resucitar de los muertos, pero no se puede morir, es el Mesías, Él tiene que venir y salvarnos. Entonces, ¿cómo que resucitar de los muertos si no se puede morir? No, pues sí pudo y se murió. Pero no entra en mi idea de lo que tiene que ser. O sea, yo concebí a Dios y por eso es tan fácil crear dioses. Porque cuando yo construyo un Dios y digo, pues este es así, así, asado, se enoja con esto, esto sí le gusta, lo hago a mi manera. Pero cuando voy al Dios de la Biblia, no lo puedo hacer a mi manera. Dios dice las cosas como son. Y entonces eso trae problemas a mi entendimiento. Eso me complica a mí entender las cosas. ¿Por qué? No están escritas como yo quiero que estén escritas. ¿Sí? Entonces, después de explicar todo esto, Jesús les dice, pero yo les digo que Elías ya vino y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Y entonces todavía tiene que padecer el Mesías, ¿no? Todo esto, te repito, para mí es difícil de entender. No sé para ti, pero para mí es difícil de entenderlo. Pero me quedo con lo básico. Yo lo entendí así. Lo que entendí por encimita, si quieres, es hay términos y condiciones, hay condiciones para seguir a Jesús, no nos vayamos más profundo, toma tu cruz y síguelo. Renuncia a tu vida. Si tú haces eso, Dios te promete su presencia. No hay más. Oye, pero es que hay más en la Biblia, más condiciones. No hay más condiciones. Lo que sigue después es lo que va a darse naturalmente como fruto de que tú elijas eso. Oye, pero es que vivir sin pecar y eso es un fruto de tomar esta decisión. Eso lo va a hacer Dios en cada uno de nosotros después de que nosotros tomemos esa decisión. Y la recompensa, no te vayas a más, la presencia de Dios. Si logramos entender eso, no necesitamos más. Después podemos profundizar, después Dios nos dará entendimiento y entonces así como Pedro ya cuando escribió su epístola, entonces ahora podremos explicarles a otros. Pero mientras esto nos es suficiente, esto les fue suficiente a ellos para continuar con Jesús sin terminar de entender lo que había pasado. Entonces, que Dios nos ayude a poder tomar esa decisión, renunciar a nuestras vidas. Si no lo has hecho, es buen momento para hacerlo. Y entonces lo que vamos a tener como recompensa es la presencia de Dios.